Hola traders, bienvenidos a un nuevo video de Rocket Trading Academy. Mi nombre es Fernando, cofundador de la academia, y en este video vamos a estar hablando sobre estructura de mercado. Cuando nosotros analizamos las gráficas usando chartismo, y eso es básicamente ocupar el gráfico para poder empezar a trazar nuestras líneas y darnos una orientación respecto a la situación del mercado, cuando hacemos este tipo de análisis se habla mucho sobre la estructura. Y cuando hablamos de estructura de mercado, básicamente estamos buscando ciertos patrones en la gráfica para podernos orientar respecto a tomar decisiones. Y lo bueno de esto es que es una técnica de análisis que podemos ocupar tanto si ya tenemos experiencia haciendo trading como también si somos nuevos en el área. Ahora bien, vamos a comenzar hablando primero sobre la estructura alcista. Cuando el mercado nos traza una estructura alcista, básicamente nos muestra máximos crecientes, es decir, estas zonas de acá tienden a ser máximos crecientes y los mínimos también tienden a ser crecientes. Básicamente el mercado hace un impulso alcista y luego la corrección termina siendo más corta que el impulso. Luego tenemos otro impulso que supera al anterior y una vez más la corrección tiende a ser más corta que la corrección anterior. Y así sucesivamente para tener esta figura de más o menos zigzag hacia arriba. Una vez identificamos este patrón en el precio, lo que podemos hacer es crear un canal para poder encerrar el movimiento del mercado, prácticamente para que luzca algo así. Y una vez tenemos nuestro canal, básicamente la forma general en la que podemos operarlo es esperar a que el mercado se acerque a la parte inferior del canal o a la línea de soporte del canal, para así planificar potenciales operaciones en compra, puesto que ya sabemos que alrededor de esta área es en donde hay interés comprador y en donde es posible ver una continuación al alza en el precio. Una vez hacemos esto, podemos tomar la línea superior o la línea de resistencia del canal para poder buscar salir de nuestra operación, ya sea de forma completa o parcial, ya que sabemos que alrededor de esta zona es en donde es probable que observemos una corrección en el precio. Y esa es básicamente la forma en la que podemos ocupar los canales ascendentes o los canales alcistas para realizar nuestro análisis. Obviamente no va a ser exacto a la hora de ver un gráfico, y de hecho vamos a ver varios ejemplos en el video de hoy. Vamos a notar que no es tan claro ni tan definido como el ejemplo dibujado que tenemos en pantalla, pero si logramos identificarlos va a ser una herramienta muy útil en nuestra operativa. Luego de esto tenemos la estructura bajista, que es básicamente el opuesto a lo que ya acabamos de ver en pantalla. Es básicamente cuando el mercado nos hace impulsos a la baja, luego una corrección al alza y el siguiente impulso termina siendo mayor al anterior. Y luego la corrección de ese impulso termina siendo más corta y eso nos deja con un patrón en el que los máximos terminan siendo decrecientes al igual que los mínimos. Una vez nosotros somos capaces de identificar eso en el gráfico, podemos ocupar la misma técnica de los canales para poder encerrar el impulso hacia abajo del mercado y básicamente operarlos con el mismo principio, solo que en este caso vamos a buscar que el mercado se acerque a la zona de arriba del canal o a la línea de resistencia del canal para planificar operaciones en venta, y vamos a usar la línea inferior o línea de soporte del canal para poder considerar cierres totales o parciales de nuestra operativa, ya que sabemos que es una zona en la que el mercado tiene una probabilidad de corregir, ya que más o menos es en torno a esta área en donde los compradores o la fuerza de la demanda ha estado entrando recurrentemente en el mercado. Al igual que en el caso anterior, lo ideal es una vez el mercado llega a nuestra zona de interés, es decir, a nuestra zona de resistencia, o que es básicamente la línea superior del canal, nosotros lo que deberíamos de buscar es patrones de confirmación que nos muestren que el mercado puede llegar a mostrarnos otro impulso hacia la baja. En este video no vamos a ahondar mucho en patrones de confirmación, sin embargo si quieren un video dedicado a eso pueden dejarlo en los comentarios. Y estas dos estructuras son las principales a las que deberíamos de ponerle atención cuando estamos analizando el precio. Sin embargo, hay una tercera fase en el mercado a la cual debemos de prestarle muchísima atención, y es la fase lateral, en la que el mercado no nos marca una dirección clara y se mantiene oscilando entre un rango de precios. Básicamente podemos escoger o bien operar o no operar esta fase del precio, principalmente porque cuando suceden tienden a ser el preámbulo de un movimiento, ya sea tendencial alcista o tendencial bajista. Entonces en este caso podemos escoger o bien
operar el rango, es decir, buscar operaciones en compra en la zona de soporte o en la línea inferior del rango, y buscar operaciones de venta en la parte superior del rango o en la zona de resistencia. Si escogemos hacerlo, esa sería la forma adecuada de acercarnos a este tipo de mercados. O bien, si esperamos nada más operar en mercados tendenciales, lo adecuado es que cuando veamos este tipo de formaciones en el gráfico, mantengamos en pausa nuestras posiciones o nuestras ideas de trading hasta que el mercado rompa hacia la baja o hacia el alza el rango de trading, para así dar inicio a una potencial tendencia, ya sea alcista o bajista según sea el caso. La razón por la cual es posible que no querramos operar este tipo de mercados es porque representan incertidumbre. Ese es básicamente un balance, es una zona en el mercado en el que hay mucho balance entre oferta y demanda, y estamos a la espera de que ese balance se rompa para poder observar un movimiento direccional de nuevo. Y el hecho es que podemos o bien acertar con antelación este movimiento, o bien, si no tenemos una gestión de nuestras operaciones adecuadas, puede que nos involucremos en un problema bastante grande en caso de que, por ejemplo, hagamos una operación en compra acá y el mercado decida continuar bajando, y de nuevo, si no tenemos una orden de stop loss para limitar nuestras pérdidas, obviamente esto se puede traducir en estragos en nuestra cuenta. Y de nuevo, si quieren un video dedicado a gestión de operaciones, de nuevo lo pueden dejar en los comentarios y nosotros con todo gusto se los podemos traer. Y un último punto que me gustaría comentarles respecto a este tipo de análisis es las fases que sigue el mercado. Usualmente nosotros podemos tener una fase alcista y en mitad de esa fase alcista podemos empezar a ver una zona lateral. Obviamente, cuando nosotros vemos que el mercado ya no sigue con nuestro patrón alcista, es decir, mínimos crecientes y máximos crecientes, sino que, por ejemplo, se estanca en los máximos, se estanca en los mínimos o inclusive nos hace un mínimo inferior, nosotros podemos asumir únicamente que la tendencia puede estar en pausa o cercana a una reversión. Y esto es básicamente porque podemos ver este tipo de formaciones en mitad de una tendencia y que luego el mercado la continúe. O bien podemos perfectamente ver que luego de esta fase el mercado simplemente se dé la vuelta, y esto termina siendo prácticamente el preámbulo a un cambio en la tendencia. Y es por esta incertidumbre que les comentaba que usualmente las fases laterales son un poco complicadas de operar si no tenemos la gestión adecuada de nuestras operaciones y obviamente del riesgo de nuestra cuenta. En el caso bajista, cuando vemos una fase hacia la baja en el mercado, prácticamente la formación viene siendo la misma, en la que el mercado no puede continuar empujando hacia la baja. Y esta fase puede significar o bien una pausa en la tendencia para continuar bajando, o por otro lado, el preámbulo de un giro en esta para luego iniciar una fase alcista. Dicho esto, una forma en la que podemos analizar el mercado es simplemente buscar las fases, y en el momento en el que nosotros observamos una fase lateral, simplemente ajustamos nuestro tipo de trading acorde a esto. Y ya luego, cuando vemos una ruptura, por ejemplo, de esa fase lateral, acá es a donde podemos continuar planificando nuestras operaciones. Ahora vamos a pasar a ver algunos ejemplos en vivo de algunos gráficos, y como podemos ver, por ejemplo, en el euro-yen o en el euro contra el yen japonés, vemos que tenemos una estructura alcista. Sin embargo, obviamente no es tan exacto como en los dibujos que estábamos viendo hace unos instantes, y eso es porque el mercado es abstracto, no tiene niveles concretos, sino más bien zonas difusas en las que el mercado tiende a reaccionar. Sin embargo, podemos ver cómo el concepto del que estábamos hablando respecto a la estructura se sigue respetando, en el que constantemente tenemos máximos crecientes en el mercado y también mínimos crecientes en el mercado y también máximos crecientes en que nos indican una estructura alcista en la que nosotros podríamos llegar a priorizar operaciones en compra, y podemos ver cómo la última vez que el mercado interactúa con el canal termina impulsándose en un rally alcista bastante marcado. Sin embargo, este canal podríamos trazarlo de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, podríamos trazarlo únicamente usando esta sección del gráfico de acá, y podríamos ignorar, por ejemplo, el último máximo que tendríamos y seguiría siendo una formación válida. Hay un punto muy importante que tenemos que entender, y es que cuando dibujamos en el gráfico es muy sujeto a la subjetividad. Es decir, podemos escoger una forma u otra de trazar el mismo patrón y probablemente de ambas maneras pueda estar correcto. Lo más importante es que tengamos prácticas adecuadas de gestión de operaciones en el momento en el que decidamos tomar acción sobre el patrón que estamos analizando en el gráfico. Acá podemos ver otro ejemplo que en este caso vendría siendo una fase lateral luego de una tendencia alcista. Podemos ver cómo el precio venía en un impulso sumamente fuerte.
De hecho, en este impulso no nos deja trazar ningún canal, ya que si tratamos de hacerlo podemos ver cómo el mercado simplemente se acelera y pasa bastante por encima de los límites del canal que podríamos haber dibujado. Y de nuevo, esto refuerza un poco más la idea de que el mercado es difuso, no es perfecto, no es exacto. Entonces hay ocasiones en las que esta técnica no va a poder encerrar un movimiento alcista, pero al final podemos ver cómo tenemos una zona en la que sí podemos encerrarla con una de las estructuras que estábamos hablando anteriormente, y es una fase lateral en la que o bien podemos escoger operar la lateralidad, o bien simplemente esperar a que se rompa hacia abajo para poder buscar operaciones en venta, o a tener una ruptura clara hacia arriba para poder buscar operaciones de continuación alcistas. Y podemos ver cómo, al igual que en los canales, en este caso el mercado no es exacto, sino más bien reacciona alrededor de zonas de interés. Y por ejemplo podemos ver acá que el precio sobrepasó la zona de lateralización, sin embargo no continuó subiendo y terminó siendo nada más que un falso rompimiento de la estructura lateral que tenemos en este caso. En este caso podemos ver un ejemplo de hecho que cubrimos en uno de los análisis en video que subimos hace 1 o 2 semanas, si no me equivoco, en el que estábamos analizando el dólar yen y la libra yen. En este caso podemos ver cómo el mercado venía en una estructura alcista. Sin embargo, últimamente, como podemos ver, cuando empezó a interactuar con esta zona de resistencia, que de nuevo si quieren un video dedicado a soportes y resistencias lo pueden dejar en los comentarios y con gusto lo traemos, podemos ver cómo nos marca este último máximo y sin embargo luego después no logra superar con el siguiente máximo esta zona. Todavía podría marcarnos un nuevo impulso al alza y superar este último máximo y podría retomarse como una estructura alcista válida. Sin embargo, de momento podemos estar o deberíamos de estar con una advertencia respecto a que el mercado está mostrando patrones bajistas alrededor de una zona de resistencia, que es en donde se espera tener una fuerza vendedora o una fuerza por parte de la oferta considerable. Así que es recomendable que cuando veamos este tipo de situaciones en la que la estructura ya no está tan clara, o no tenemos un punto de acción claro, o tenemos alguna duda respecto a la posición del mercado en general, lo más adecuado puede ser que nada más pongamos en pausa nuestras operaciones en caso de que querramos continuar la tendencia o bueno, operar en continuación de la tendencia, o simplemente cambiar nuestro plan de operativa, por ejemplo, esperando una ruptura a la baja del canal. Y en este caso estaríamos operando la idea de que el mercado rebote hacia abajo luego de interactuar con la zona de resistencia semanal en la que estamos actualmente. Y me gustaría cerrar el video con este ejemplo de estructura bajista en la que el mercado en este caso sí nos dejó trazar de una forma muy fácil el canal el análisis basado en canales que estábamos comentando hace unos instantes. Y en este caso podemos ver cómo luego de que pudimos trazar el canal conectando estos dos máximos a este mínimo, podemos ver cómo luego de que logramos hacer esto, el mercado interactúa una vez más con el canal, más o menos en esta zona de acá, y en caso de que hubiésemos tomado esta operación nos hubiera dejado un recorrido muy bueno a la baja, para luego hacer una corrección y luego impulsarse hacia el alza luego de que termina rompiendo la estructura bajista que teníamos acá. Como podemos ver acá, en este caso tendríamos los máximos decrecientes como estructura válida, los mínimos decrecientes como estructura válida. Sin embargo, luego tenemos una ruptura al alza del canal y el siguiente máximo que nos marca el mercado termina siendo más o menos al mismo nivel que el máximo anterior. Y en este caso ya podríamos estar a este momento, ya deberíamos de estar alertas de que la estructura alcista ha quedado completamente anulada. Y de nuevo en este caso vemos como el mercado entra más adelante en una fase lateral, en esta parte de acá, que realmente no está tan definida, pero sigue siendo una pequeña fase de lateralización, para luego entrar en un nuevo movimiento alcista que en este caso no nos deja encerrarlos. Y de hecho luego del impulso alcista tenemos otra fase lateral que en lugar de ser de reversión, es decir que el mercado llega a esta fase y luego se vuelve a empujar a la baja, termina siendo lo que aparenta ser una fase alcista de continuación. Sin embargo, mucho ojo que el mercado actualmente, en vez de continuar subiendo, cuando rompe esta zona de los máximos del rango lateral, vuelve a entrar a la zona de lateralización, así que puede o no ser una fase de continuación. En este caso, si el mercado rompe a la baja y nos termina mostrando un movimiento más o menos así, es decir, una ruptura a la baja, un test de la ruptura y una continuación bajista, si no saben más o menos a lo que me refiero, no hay problema, podemos cubrir estos conceptos de rupturas de soportes y resistencias en otro video. Pero en el caso de que viéramos esto, ya podríamos tomar esta fase lateral como una fase lateral de reversión, no una pausa como la que tuvimos acá abajo.
Y de hecho en el caso de aquí abajo podemos ver cómo el mercado rompe la zona superior o la zona de resistencia del área lateral, y luego de hacer esta ruptura el mercado vuelve, hace una prueba del nivel y luego se continúa al alza. Más o menos este es el concepto de un breakout en retest o de una ruptura y test de la ruptura básicamente. Entonces ese vendría siendo más o menos el concepto, pero de nuevo podemos ahondar un poco más en un futuro video en caso de que quieran que se los traigamos. Y con esto me gustaría cerrar el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya resultado útil, que es lo más importante. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, todos los enlaces están abajo en la descripción. También pueden unirse a nuestra comunidad de Telegram, en la que constantemente estamos publicando análisis en vivo, estamos publicando nuestra perspectiva sobre los mercados. En caso de que ustedes quieran que analicemos un mercado en concreto, pueden pedirlo y nosotros lo vamos a publicar en nuestra comunidad. Así que si quieren formar parte de ella, pueden encontrar el enlace en la descripción. Recuerden suscribirse al canal, dejar su like si les gustó el video, y sin más que agregar me despido con el mismo consejo: planeen todas sus operaciones y operen su plan.